Como cristiano, ¿a quién tienes que agradar? A Dios. ¿Y cómo vas a agradar? Conociendo su voluntad a través de su palabra escrita. ¿Cuál es esa? La Biblia. Dios te quiere dar una casa que te lo va a pagar si debes en el banco. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. Predicador que no advierte al pueblo del peligro, tal vez Cristo no lo llamó. La Biblia nos manda a contender por la fe. En defensa de la fe. Amados hermanos, estamos de regreso el día de hoy en la edición del programa En Defensa de la Fe. Les saludamos desde la Congregación Estudio Bíblico Parucía. Levantamos nuestras manos. Que Dios los bendiga, hermanos. Estamos estudiando la Biblia y aguardándolo a usted también. Continuamos estudiando la serie Falsos Maestros. Esta es la lección número 11, o vale decir la parte 11. Le invito a abrir su Biblia en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 9. Antes de leer, vamos a recordar un poquito qué es lo que hemos avanzado anterior. Anterior hemos visto cómo Dios a este hombre justo, Lot, lo libró de los juicios de las ciudades. ¿De dónde? De Sodoma y Gomorra. La Biblia dice, la palabra del Señor dice que esas ciudades tenían un pecado moral grande, principal. ¿Cuál era? El homosexualismo o el sodomismo, ¿no ve, hermanos? De ahí Dios sacó a Lot con su esposa, sus hijas. Pedro ahora continúa hablando de eso, pero en una manera se refiere en general no solo a Lot, sino a todos los que creemos en Cristo. Segunda Pedro 2, verso 9, vamos a escuchar la versión Reina Valera primero, dice lo siguiente, escuchen. Escrito está: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. ¿Sabe qué cosa? El Señor. ¿Qué cosa sabe el Señor? Librar. Digan fuerte esa palabra. Librar. ¿A quiénes? ¿Y de qué? Sabe librar de tentación a los piadosos. Piadosos, 1. ¿Y qué más? Dice el texto. Y reservar a los injustos. ¿A quiénes? Injustos. Hay dos personas aquí, piadosos e injustos. A los piadosos, ¿qué hace Dios? Los libra de la tentación. Y a los injustos los ha reservado para ser castigados. ¿En dónde? ¿Cuándo? En el día del juicio. El juicio final, ¿no ve? Muy bien. Y aquí surge una pregunta rápido para estudiar. ¿Qué significa piadoso? ¿De dónde viene esa palabra, piadoso? Porque la Biblia dice, el Señor sabe librar a los piadosos. ¿Qué significa piadoso? Una buena pregunta, ¿no le parece? Para poder encontrar el origen etimológico del término piadoso, tenemos que recurrir al latín. Y viene, esta palabra piadoso viene de la palabra latina pietas, que significa piedad. Y que a su vez esta palabra procede de otra palabra, del latín, pius, que puede traducirse como devoto. Gramaticalmente, piadoso, esta categoría en la gramática que lleva es un adjetivo, no es un verbo adverbio, sino es un adjetivo, que está vinculado con la piedad. Ahora, lo que nos interesa es en la Biblia. En el idioma griego, piedad o piadoso es eusebes, y de ahí viene al castellano un nombre llamado Eusebio o Eusebia. ¿Qué significa? Piadoso en la Biblia significa ser reverente, inclinado a las cosas de Dios. Esta es la característica de todo cristiano. Debe ser piadoso en lo que respecta para vivir con Dios. ¿Está bien, hermanos? Segunda Pedro 2.9 dice, el Señor sabe librar. ¿A quiénes? A los piadosos. ¿Y qué es piadoso? Aquella persona que está inclinado a las cosas de Dios, a los asuntos de Dios. Por eso Jesús el Señor de niños, ¿recuerdan ustedes? A los 12 años Él se quedó en el templo hablando mientras José, su padre y María se fueron. Después de 3 días, ¿recuerdan eso, hermanos? Lo encontraron en el templo. Jesús el Señor de niño, ¿qué respondió? En los asuntos de mi Padre yo tenía que estar. Una persona piadosa siempre va a estar en los asuntos del Padre. Eso quiere decir piadoso. ¿Están captando ahí, hermanos? Todo cristiano, cristiana, debe mostrar que es cristiano viviendo piadosamente. Sí. Fíjese lo que dice 2 Timoteo 3:12. Si vos vas a vivir piadosamente,
acompañado a la piedad, viene lo siguiente. Leamos 2 Timoteo 3, verso 12. ¿Qué dice? Escrito está, y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Aquí Pablo dice, no algunos, todos debemos vivir piadosamente. Una particularidad del cristiano es que el cristiano debe ser piadoso. ¿Qué es piadoso? Inclinado a las cosas de Dios. Debemos estar en los negocios del Señor. Amén, hermanos. Ya, Pablo dice ahora, todos los que quieren vivir piadosamente. La Biblia es clara, todos tenemos que mostrar piedad en nuestra vida cristiana. ¿Qué va a pasar con ellos? Padecerán persecución. Ajá, eso es importante. El cristiano, cuando más se aboque a las cosas de Dios, la Biblia le dice también, la persecución está a la vuelta de la esquina. Si vas a vivir en los asuntos, negocios de Dios, empapado de las cosas de Dios, la Biblia dice, no te asombres ni te sorprendas, porque eso va acompañado de persecución. Los que están mirando y los que están aquí, si no te están persiguiendo por ser cristiano, ojo al charque, tal vez no estás viviendo piadosamente. No hay más. Porque la Biblia dice, a los que van a vivir piadosamente, les espera persecución. Tal vez no somos perseguidos como en Medio Oriente. A los cristianos allá ISIS está decapitando en vías públicas, plazas, como si fueran animales, los degollan, a nombre de su Dios, a nombre de su profeta y a nombre de su libro sagrado. Tal vez no estamos pasando eso, pero aquí en este lado del mundo sufrimos otro tipo de persecución. Nos persiguen con ideas, con filosofías, ¿sí o no, hermanos? Por tanto, entonces, todo aquel que es cristiano y vive piadosamente, la piedad está acompañado de persecución. Y cuando hay persecución, prueba, es que al cristiano lo están haciendo, la palabra de Dios lo está perfeccionando. ¿Hasta ahí se entiende, hermanos? Muy bien, leamos en las versiones. Segunda de Pedro 2, verso 9. ¿A quién el Señor sabe librar? Escuchemos lo que dice el texto. Escrito está, esto nos demuestra que Dios sabe solucionar los problemas y dificultades que tienen los que lo obedecen, pero que también habrá de castigar a los que hacen lo malo, y lo hará en el día en que juzgue a todos. El Señor sabe librar a los que viven piadosamente. En Aymara vamos a escuchar qué dice, segunda Pedro 2:9. Por favor, adelante. Tarakiwa, ukampita titoja, wanakaparo, han walinaka, kespian yatej, walinakata, kespian yateja, ukamaraki, han walija, kanakaro, juicio, urutaki y mancha, castiga tapjañapataki. Dios al piadoso lo cuida, lo guarda, lo preserva. ¿Y qué es piadoso? Aquel que vive rodeado, inmiscuido en los negocios, asuntos del Señor. Está orando, está estudiando, se está congregando, está creciendo espiritualmente. Es un piadoso. Aquel que no se congrega, no ora, no estudia. Ahorita vamos a ver qué es lo contrario de piadoso. Y es bien feo. ¿Ya? Bien, avanzamos. ¿Qué significa lo contrario de piadoso? Bueno, por eso impío es lo contrario a piadoso. Impío es la palabra adversa, antónima a piadoso. Ustedes saben, ¿no ve? Que una palabra tiene su adverso, su antónimo, ¿no ve? Piadoso es aquel que hace las cosas de Dios, ¿no? Y lo contrario, ¿qué sería? Aquel que pelea con Dios, aquel que peca, aquel que niega a Dios, aquel que pelea contra el Evangelio. Esa palabra para esa persona es impío. ¿Qué cosa es? Impío. Por eso el impío es todo lo contrario a piadoso. Impío es una persona moralmente mala, una persona activamente mala, también es condenado a muerte, culpable, delincuente, inicuo, malo, maltratador, pecador, perverso. Todo eso quiere decir impío. ¿Están captando, hermano? Y ahora entramos a nuestro terreno, a lo que es 2 Pedro 2:9. Por eso los falsos maestros toman, agarran, utilizan la piedad como un negocio, es decir, toman las cosas de Dios y el hacer de las cosas de Dios como una forma de ganar dinero. Sí. Ahora uno diría, ¿dónde dice eso, hermano? En la Biblia. ¿En qué parte de la Biblia? Pues ahora vamos a estudiar, ven. 1 Timoteo 6, verso 5. Pablo está escribiendo desde la cárcel a su discípulo Timoteo.
Y en el capítulo 6, a partir del verso 3, le habla de la piedad. Le habla de la piedad. Y cuando llegamos al verso 5, Pablo a Timoteo le dice, si hay gente que en la iglesia enseñe mal, no enseña conforme a la Biblia, esta gente, ¿cómo está? ¿Qué hace con la piedad? Mire los falsos profetas, cómo están descritos los falsos maestros en la Biblia. Primera Timoteo 6, verso 4, por favor, y verso 5. ¿Cómo están los falsos maestros? Lea. Escrito está envanecido, nada sabe, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad. Escuche esto, atención, lea. Que toman la piedad como fuente de ganancia, apártate de los tales. ¿Qué hacen los falsos maestros? Toman la piedad, ¿como qué? Como fuente de ganancia. En otras palabras, ¿qué quiere decir? Hay gente que mira que las cosas de Dios es una forma de ganar dinero. Los falsos maestros, cuando abren una iglesia, a la iglesia lo miran como una mina de oro. Vamos a ganar con esto, vamos a ganar con aquello y con esto otro. Dicen que estos toman la piedad como fuente de ¿qué? De ganancia. Pregunto a los que están mirando y los que estamos aquí, ¿está sucediendo esto en nuestros días o va a pasar de aquí a 700 años? Está sucediendo desde que Pablo escribió esto. Y en nuestros días está empeorando. ¿No vemos hoy por los canales televisivos, por las redes sociales, cómo se está vendiendo el evangelio? ¿Sí o no? ¿Se está lucrando del nombre de Cristo? Sí, está pasando estas cosas. Por tanto, no podemos decir que esto de aquí a 2000 años va a pasar. Hermanos, hace 2000 años fue escrito y en nuestros días se está recrudeciendo. Primera Timoteo 6, verso 4 al 5 dice, habrá gente privada de la verdad. ¿Quién es la verdad? Cristo. ¿Estos qué harán? Mirarán a Cristo y a sus seguidores como una fuente de ganancia. Terrible, hermano, terrible. En otra versión, 1 Timoteo 6, verso 4 y 5, ¿qué dice? Escrito está, es un orgulloso que no sabe nada y que tiene la mala costumbre de discutir sobre el significado de ciertas palabras. Con esto solo causa envidias, enojos, insultos, desconfianza y peleas en todo momento. Los que hacen eso no son capaces de pensar bien ni conocen la verdad. Piensan que por medio de la religión pueden ganar mucho dinero. ¿Quiénes son estos? Los que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿Y quiénes son? Los impíos, los contrarios a los piadosos. ¿No ve, hermanos? Los impíos toman la piedad como fuente de ganancia. Para ellos abrir una iglesia es como abrir un negocio. Muchos pastores dicen, si no atiendo a la iglesia no va a avanzar. Y para ellos avanzar, ¿qué es? Ganar dinero y ganar dinero. Piensan que una iglesia está avanzando, sin embargo está retrocediendo. Está petizo, enano espiritualmente. ¿Por qué? Porque de la palabra no saben nada, pero sí saben de vender, comprar, estar ocupados en muchas actividades. ¿Sí o no? Los que están mirando igual. Hay pastores que a sus ovejas no les dejan escuchar la palabra. Los mandan a la cocina. Ya, hermana, anda a cocina, a las 12 tienes que vender, porque nos debemos al banco, tenemos mucho por pagar. Y la hermana se congrega con la olla, con el sartén, con el cucharón, pero no se congrega con la palabra del Señor. ¿Están captando lo que digo, hermanos? ¿O estoy exagerando? Eso es así. Es así. Muchos la iglesia lo ven como una mina de oro. Por eso hoy en día vemos mega iglesias donde todo es lucro. DVD ungido, aceite ungido, polera ungido, llaveros ungidos. Todo lo quieren cristianizar. Es increíble, hermanos. ¿Quiénes son estos? Los impíos. Díganlo fuerte. ¿Quiénes son? Los impíos. Los contrarios de los piadosos. ¿Quieren escuchar en Aymara? 1 Timoteo 6, 4 al 5. ¿Qué dice? Ukireja haniwa kunsiatketi hanukasti maha char tukurkiwa arunakat
arunakjata toqesiñam tawimpi usutawa akato utji envidiasiñana casa ch'aqwañana casa usuchjasiñana casa ukamaraki han confiasiñana casa ukamaraki aleqata han wali amtañani haqanakampin wasiñasa hani kuna chiqa arunaksa yatkiti hanukasti amuyta nakapatja Evangelio tja kolqe ganaña kaspasa ukamawa akanakatja hitakjama. De esa clase de gente, apártate. Eso está diciendo, ¿no ve? No te juntes, ni te asocies, ni te vincules, ni te relaciones con ellos. Apártate, dice la Biblia. Y en nuestro medio hay grupos religiosos que asaltan a las ovejas. La banda de Toto, ya sabe a quién me refiero, ¿no? El Radio Saturno, Radio Luna, ya, sobreentiende usted ya. ¿Para qué más? Dice que toman la piedad como fuente de ganancia. ¿No? Es increíble, hermano. Todo aquel que lucra de las cosas de Dios, todo aquel que hace mercadería del Evangelio, ¿qué cosa es? Es un impío. Es un impío. Es una persona a la que no le ha amanecido la luz del Evangelio. Sigue viviendo en tinieblas, tiene una mente perversa, depravada. Así dice 1 Timoteo 6, verso 4 y 5. Te lo voy a leer en la versión Kadosh, el verso 5, dice así: y constantes disputas entre gente cuyas mentes ya no funcionan como es debido y que han sido privados de la verdad. Escuche esto: imaginan que la religión es el camino a las riquezas. Ahí está. Pastores que trabajando ni siquiera 40 años tendrían los autos, los lujos, las casas que tendrían hoy. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Es cierto. Ni trabajando 100 años conseguirían lo que hoy tienen. Lujos y comodidades innecesarios. Yo antes decía, hermanos, ni carretilla tengo. Ahora, gracias a Dios, ya tengo carretilla. Por lo menos. Pero ellos, más allá de esto, ¿qué hacen los impíos? Ni siquiera carretilla tienen. Tienen Hammers, tienen 4x4, 5x5, 6x6, no sé qué modelos más manejan. Es increíble. El hermanito que ofrenda, que diezma, vive en una casa sin techo, sin puerta. Pero mire, fíjese la casa de los pastores millonarios, de los impíos que toman la piedad como fuente de ganancia. Es increíble. Es grave. Ver a tantos predicadores del Evangelio de la prosperidad que ofrecen riqueza a nombre de Dios y exigen a la gente que les envíe su dinero para que siembren, pacten, diezmen, ofrenden, para que Dios los pueda prosperar y solucionar sus problemas. ¿Y qué cosa ofrecen? Ofrecen placeres temporales. ¿Qué más ofrecen? Cosas materiales. ¿Qué más ofrecen? Todo lo terrenal, ¿no? Y además, mucha gente que en las radios, televisores hablan de estos mensajes del Evangelio de la Prosperidad, tanto escuchar eso, para mucha gente en su oreja eso parece música linda, parece música hermosa. ¿Han visto hoy día los hermanos cómo buscan una radio cristiana? Buscan una radio cristiana, así sintonizan, escuchan. Ah, este me gusta. Tú que estás enfermo, tú que estás en la cama, tú que no tienes dinero, tú que no tienes esto y aquello, lo otro, ven, Dios está sanando gratis a los milagros. Ah, este es evangelio, dice, ahí me quedo. Ya no sintonizan, predica la palabra, texto por texto explica, enseña la Biblia, no. Ahora la medida para medir si alguien está en la verdad es los milagros, es el dinero. Qué grave, hermanos, qué terrible. Hay impíos en muchas congregaciones, aún desde los púlpitos, ofreciendo cosas terrenales, animales y diabólicas. Lo bañan su sermón con 3, 4 textos descontextualizados. Un texto que descontextualizan es así. Voy a dramatizar y para que entiendan esto. Hermanos queridos, ha llegado la hora de ofrendar para Dios, pero para Dios, ojo, dice el falso maestro, nada de moneditas, billetes por favor. Y te voy a mostrar con la Biblia que las monedas no son de Dios, porque la Biblia dice lo que es del César y a César, por tanto a Dios puro billetitos. Los de 1000 a este lado, los de 500 a este lado. Eso es sacar un texto fuera de su contexto. Eso se llama descontextualizar. Y muchos que no leen la Biblia, sus moneditas se lo guardan y están buscando billetes ahí.
No, porque hay que ser bíblico, porque las monedas son del César y a Dios no monedas. ¿Qué le tocaría? Billetes. Y los falsos maestros, ¿qué han hecho? Han tomado la piedad como fuente de ganancia. ¿Cierto o no cierto? ¿O estoy exagerando yo? Esto es cierto, es verdad. Usted mismo puede ver en sus congregaciones que esto está pasando, hermanos. Cada vez que oye a más promesas de hablar en los púlpitos de riquezas terrenales por la televisión y las redes sociales, escuche esto. Lo único que está pasando es que se están aprovechando de la codicia de la gente. Exacto. Nadie es víctima. Escuche bien. Uno sigue a esos predicadores codiciosos porque tiene codicia y no hacen caso a la corrección de Dios. ¿Qué cosa Dios dice? Apártate de los tales. Vos dices, no me voy a salir de ese lugar, voy a continuar. Entonces, así como el predicador es codicioso, vos también eres codicioso y de tu codicia se están aprovechando. ¿Cuántos programas, los que están mirando y los que estamos aquí, en la gracia del Señor hemos tenido para realizar? Y siempre hemos estado confrontando, exhortando, salgan de esos lugares, dejen esos lugares, salgan de esos sitios, pero no quieren. Entonces, ¿qué están haciendo? La corrección del Señor lo tienen por el piso. Y todo aquel que no hace caso a la corrección del Señor, no valora su propia existencia. ¿Sabes dónde dice esto? Vamos a la Biblia. Proverbios 15, verso 32. Busquen por favor 15:32 de Proverbios. Y usted que me está mirando también, saque su Biblia, hágase un lapicero, si es posible, grabe el programa con su celular, porque después hay que verificar si los textos están en la Biblia o se los descontextualiza. 15:32 de Proverbios, ¿qué dice? Escrito está, el que tiene en poco la disciplina menosprecia su alma, mas el que escucha la corrección tiene entendimiento. ¿Qué tal? ¿Está claro? El que tiene en poco, ¿qué cosa? La corrección, la disciplina del Señor, menosprecia su vida, su alma. Tanto le decimos, ya no pacten, ya no siembren, no se hagan asaltar. ¿Cuál es la diferencia entre un ladrón y un apóstol de la prosperidad? Ninguna, si ya son sinónimos. El ladrón en la calle te asalta con una pistola, un revólver. El apóstol de la prosperidad entra a la Biblia y entra a la iglesia y te asalta con la Biblia. ¿Dónde está la diferencia? Son lo mismo. Alguien dirá, ¿hay apóstoles? Sí, los verdaderos ya están con Cristo. Ahora los falsos están pululando. ¿Entienden lo que digo? Si usted está en esos lugares donde solo se predica en torno al dinero, ¿han visto esos lugares? Predican del dinero y escuche lo que voy a decir. Hasta bailan alrededor del dinero. Hacen ritos alrededor del dinero. Hay una persona en las imágenes, ahorita está saliendo, que sin calzado, con calcetín en pie, está girando alrededor del dinero. ¿Qué más? No solo está haciendo rito al dinero. Hay otra imagen que está saliendo, está arrodillándose al dinero. Y en la Biblia, Jesucristo al dinero lo personificó con un demonio, Mamón, y no puede servir a dos señores. Lucas 16:13 habla eso. Bailan alrededor del dinero, se arrodillan ante el dinero, otros encima del dinero corren y dicen, yo mi unción estoy colocando al dinero. Hermano, haz caso a lo que el Señor dice. No menosprecies la atención del Señor. Leamos en las versiones Proverbios 15:32. ¿Qué es lo que dice? Adelante. Escrito está, quien no acepta la corrección se hace daño a sí mismo, quien la acepta gana en entendimiento. El que no deja que le corrijan, daño él mismo se hace. Pero el que dice, gracias por mostrarme estos textos, gracias por mostrarme en qué parte de la Biblia, gracias, te agradezco. Entonces esa persona, ¿qué cosa gana? Entendimiento. ¿Cuántos pueden dar gracias a Dios de que de esos lugares les ha sacado? Gloria a Dios, ¿no ve? Dice la Biblia, gana en entendimiento. Otra versión escucharemos. Mire lo que dice, por favor, lea Proverbios 15:32.
Escrito está, si aprovechas la crítica constructiva, alcanzarás un puesto entre los hombres famosos, pero si rechazas la crítica, te perjudicas y dañas tus propios intereses. Tú que estás en esas iglesias, tú mismo te perjudicas. Tú mismo te perjudicas. Pero si tú oyes la corrección del Señor, tú ganas entendimiento. En Aymara 15:32, ¿qué dice? Trakiwa yatichawiro hiskachiristi hupapachpawat unjasiski ukampisa chakachawiro istiristi amuit asiñwa hikjati. Ahí está. ¿Qué te parece? Ahora, todas estas iglesias que hablan solo del dinero, 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 cosas materiales, temporales, placeres materiales, cosas terrenales, hermano, eso no es una predicación. La verdadera predicación por centro tiene que tener a la persona de Cristo. ¿Cuál es el personaje central de la Biblia? No es el hombre, es Cristo. En San Juan 5:39 dijo, escudriñen ustedes las escrituras, porque las escrituras testifican, declaran, dan testimonio ¿de quién? A ver, escuchen San Juan 5:39, lea qué dice, si encontró para todos. Escrito está, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Ajá, los 66 libros dan testimonio de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Cristo dice, lean la Biblia, escudriñen, porque en los 66 libros yo estoy. Está Cristo en el Antiguo, está en el Nuevo Testamento. La escritura de mí habla, testifica, dice. Pero las iglesias modernas, mega iglesias de hoy, no predican a Cristo, predican del dinero, predican de cosas temporales, materiales. Es increíble lo que está pasando. Le voy a comentar un predicador lo que dijo. Dijo así, ya no me hablen más de que hay oro en el cielo. El oro lo quiero aquí y ahora porque tengo deudas, gastos que pagar. No quiero en el cielo, quiero el oro aquí y ahora. Este es un hombre predicador famoso, famosísimo, que dice que él recibió una unción de ultratumba. Él dice que cuando voy a la tumba de la predicadora Kathryn Kuhlman, recibo poder, dice. O sea, su poder emana de un cuerpo muerto. Pero la Biblia dice que Dios nos ha dado poder a través de su palabra en su Espíritu Santo, que es otra cosa. Eso es diferente. Entonces, una predicación como centro tiene que ser Cristo, 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 Cristo. Si te están predicando en un lugar y no mencionan a Cristo crucificado, a Cristo, quien murió por nosotros, el justo por los injustos, a Cristo que vuelve pronto en el arrebatamiento, entonces, hermano, escapa de ahí, huye de ahí. Porque no es una iglesia cristiana. Para nada. Tenga letrero grande que diga iglesia evangélica, tiene nombre de que vive, pero para Dios está muerto. ¿Captan lo que digo, hermanos? Esto es muy importante, muy importante. La predicación tiene que ser cristocéntrica. Tú no puedes decir en una iglesia, creemos en Cristo, pero también creemos en la prosperidad. No, 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 no. Bien crees en Cristo y punto. Cristo no necesita otro más. No necesita a su lado a alguien más. Lucas 16:13, lo que les dije hace un momento. No podéis servir a dos señores. ¿Conocen ese texto? Pues Lucas 16:13, ¿qué dice? Escrito está, ningún siervo puede servir a dos señores, porque os aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Entonces en una iglesia no puede haber Cristo es el Señor, Cristo es Dios, pero por este lado somos prósperos, somos bendecidos en victoria. No, no, no. Bien es Cristo y punto. Con Cristo estamos completos, con Cristo estamos cabales, con Cristo no necesitamos a nadie más. ¿Cuántos dicen amén? No necesitamos a nadie más. No podéis, el Señor Jesús dice, no podéis servir a un Señor y a las riquezas. Se refería a Él mismo con Señor. Y las riquezas en Lucas 16:3 era el demonio de la prosperidad, del dinero. ¿Quién era? ¿Qué se llamaba? Mamón. Mamón. Es increíble esto lo que el Señor está diciendo. ¿Dónde dice ahora la Biblia que en Cristo estamos completos? Colosenses. Colosenses, capítulo 2, verso 10.
Colosenses 2, verso 10, Pablo declara que nosotros en el Señor Jesucristo estamos completos. No necesitamos otra cosa más. Lea Colosenses 2:10. ¿Qué dice? Escrito está, y vosotros estáis completos en Él. Ese Él lleva acento. ¿Quién es? Cristo. De nuevo lea todo. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Si estamos en Cristo, estamos completos. No necesitas 5 pasos para el éxito, no necesitas evangelio de la prosperidad. ¿Por qué? No, gracias. Estoy completo. ¿Así? ¿Y qué se llama tu religión, tu iglesia? Colosenses 2:10, porque en Cristo estoy completo. Es increíble hoy día mire, yo estaba circulando por una calle, no voy a dar el nombre, X, y escucho a unos hermanos repartir folletos, y una persona a otra persona le dice, te invito a radio tantos, te invito a radio tantos. Yo dije, ¿por qué no invitan a Cristo? ¿Por qué no invitan a Cristo? Cristo es la puerta de las ovejas, ¿sí o no? Es cuando salimos a evangelizar, no tenemos que estar diciendo, te invito a qué tal, a qué cual. Tenemos que presentar a Cristo. Y en Cristo estamos completos. Si estamos completos en Cristo, ¿podemos alabar a Cristo? Gloria a Dios. No necesitamos otra cosa más. En Cristo estamos completos. Ya volvemos con En Defensa de la Fe. La Congregación Estudio Bíblico Parucía, el día domingo, tiene reunión general. A partir de las 9 de la mañana, estamos congregados en un tiempo donde doblamos rodillas, oramos, pedimos al Señor y presentamos nuestras necesidades. Los días domingo, 9 en punto, empieza nuestra reunión. Después de esto estamos siguiendo con un tiempo de alabanzas, himnos y cánticos espirituales a la gloria del Señor. Posteriormente, estamos entrando a estudiar las Escrituras y luego de esto estamos finalizando con una oración para terminar nuestra reunión general. Si usted no tiene dónde congregarse, usted que está hace varios días, meses sin congregarse, le invitamos nosotros, le esperamos en la comunidad de Estudio Bíblico Parucía para que usted aprenda más de la palabra de Dios, haga vida congregacional. Recuerde que la palabra nos dice que no debemos dejar de reunirnos. Cuanto más vemos que el día se acerca, el día del arrebatamiento, cuando Cristo venga a recoger su iglesia, cuando veamos tanto más que se acerca este día, debemos juntarnos, reunirnos para aprender de la exposición de la palabra de Dios. Todos los domingos estamos reunidos a partir de las 9 de la mañana. Lo aguardamos, usted que está con hambre y sed de aprender la palabra del Señor. Continuamos con En Defensa de la Fe. Ahora aquí viene lo tremendo. Si tú permaneces en esos lugares, a pesar de la corrección, a pesar de la advertencia, de la toma de atención de la palabra de Dios, no sales, ahora sí ya. Aquí sí que se pone la cosa caliente. ¿Sabe por qué? Primero, una persona que 2 meses, 3 meses está en el Evangelio y puede ir a esos lugares, ser víctima, pero después que se le habla con la Biblia, se le muestra con la Biblia, ya no es víctima, se vuelve cómplice. Si en tu iglesia ves que están robando a nombre de Dios y no denuncias al ladrón, Proverbios 29, verso 24, dice que eres cómplice. Terrible esto, hermano. A ver, vamos a leer Proverbios 29, verso 24, ¿qué dice? Escrito está, el cómplice del ladrón aborrece su propia alma, pues oye la imprecación y no dice nada. Ahora permítame leer en la versión, todavía, mire la versión que voy a mencionar. La versión católica, Biblia latinoamericana. En esta versión dice así, escuche. Proverbios 29, 24. El que oye la orden de denunciar al ladrón y no lo hace, ¿qué pasa? Lea. Se hace cómplice y se perjudica a sí mismo. ¿Cómo es? ¿Cuándo va a salir de ahí? Cómplice. Pero aquí dice, yo no me estoy inventando. Tú ves que hay el apóstol, el profeta, está robando dinero cada domingo, cada reunión. Tu deber, ¿cuál es? Como cristiano, denunciarlos. Uno dirá, voy a ir a la policía. No.
denuncia con la palabra de Dios al aire libre que estos no son de Dios, son impíos que toman la piedad como fuente de ganancia. No te calles, abre la boca. Debemos defender las verdades bíblicas. El evangelio no se vende. La Biblia dice: el que tenga sed beba del agua de la vida gratuitamente, Apocalipsis 22, 17. En ningún lugar dice que se puede comprar ni vender la salvación. Los que hacen eso y los que están ahí con ellos, ¿qué son? Díganlo fuerte, ¿qué son? La banda de Toto y los cómplices. Listo. Ahí está. Está claro. A ver, en Aymara vamos a escuchar Proverbios 29, verso 24. ¿Qué dice? Luntataru yanaperisti jupa pachpawa uñisisi. Luntataru unjipansa jupaja janiwa kananchikiti. Ahí está. Sí, mire, en nuestro medio, La Paz, tal vez por esta palabra me van a censurar, pero háganlo, pues ya no hay problema. Mire, en nuestro medio hay otra palabra más fuerte para cómplice. ¿Cuál es? No es cómplice, es alcahuete. Sí, terrible eso. Hay algunos que saben la Biblia, tienen que salir de ese lugar, dejar esa enseñanza, pero no, dice, yo me quedo aquí. ¿Qué te dice la Biblia? Cómplice. Y te perjudicas a ti mismo. Cuando un cristiano no abre la boca para defender la fe bíblica, es una persona que se odia a sí mismo, odia su alma. Donde dice lo que hemos leído, Proverbios 29, 24. Pero para que quede más claro, voy a leer en la versión Kadosh. Dice así: el cómplice de un ladrón odia a su propia alma. Él oye cuando lo ponen bajo juramento, pero no responde. Ese no responde, ¿qué quiere decir? No juzguéis, no juzguéis. ¿Quién eres para juzgar al apóstol Lobo? Digo, al apóstol. ¿Quién eres para juzgar? Él estará dando cuentas a Dios. No juzguéis, no juzguéis. O sea, ve todos que se están dando cuenta, él en vez de denunciar al lobo lo defiende. Hermano Lobo, ¿qué vamos a hacer? Vives de las ovejas. Abre la puerta de la iglesia, entra nomás. ¿Qué ovejita quieres escogerte? Tengo merino, alcaldes, pase, señor Lobo. Eso es lo que hoy en día están haciendo. Eso es lo que está pasando. No juzguen, no juzguen. ¿Cómo van a hablar así? Ay, no, me da pena. Pero aquí dice, los que defienden a ellos son cómplices, por eso no denuncian. ¿Están entendiendo? Qué terrible este pasaje. Cuando vemos que los milagros del Señor, a nombre del Señor, hacen lucro, cobrando por los milagros, leemos anuncios que están pegados en la calle. Estos anuncios han leído, dice así alguno de ellos: Dios está sanando gratis a los enfermos. ¿Han leído ese letrero por ahí? Levante la mano, ¿cuántos han leído? Para que no crea que la audiencia que yo estoy loco. Vea, aquí hartos locos somos, y usted también. Locos de Cristo, locos para Cristo, amén. Al decir loco de Cristo no estoy suprimiendo mi razón, no estoy suprimiendo mi razón, ¿ya? Bien, ahora escuche, hemos leído letreros que dice, Dios está sanando gratis, hasta yo varias de una vez. Miren, cuando dicen Dios está sanando gratis a los enfermos, ahí están insinuando, ¿qué cosa? Que algún tiempo atrás Dios cobró por los milagros. Ahora está sanando gratis. Y la pregunta es, ¿cuándo Dios cobró pues? Nunca. ¿Y por qué tienen que decir Dios está sanando gratis a los enfermos? Sin darse cuenta, ¿están insinuando o no están insinuando que un tiempo atrás Dios cobró por los milagros? ¿Sí o no? Dios no nos cobra ni por el aire que respiramos, ni por la luz del sol, ni por la salvación nos cobra. ¿Y entonces cómo van a poner Dios está sanando gratis a los enfermos? Están acusando a Dios que en un tiempo atrás cobraba por los milagros. Ese no es evangelio. Ese no es el evangelio bíblico. Otros letreros, por ejemplo, similar a esto, como acabamos de mencionar, que es repugnante lo que acabamos de decir, es totalmente, Dios nunca cobró por los milagros, es esto. Otra cosa que se lee en los anuncios de campañas de milagros es: Cristo está sanando en el desierto. En nuestro caso que vivimos La Paz, el Alto, bajo Milluni. Sí. Cristo está sanando en el desierto. ¿Dónde? Bajo Milluni. Otros dicen, Cristo está sanando en el desierto. ¿Dónde? Carretera Viacho. ¿Sí o no? O yo no me estoy mintiendo, esto es verídico, es real.
¿Y qué lo han llamado a esos lugares? Tierra Santa. ¿Qué le han llamado a esos lugares? Exacto, Monte de los Olivos, otros le han llamado Monte de Sion. Oye, o sea, ¿Jesús va a llegar ahí? Oye, ¿qué pasa? ¿Cuánta ignorancia se respira en una iglesia que no estudia la Biblia? En esos lugares, bajo Millún y Carretera Viohacha, por emocionalismo religioso e ignorancia bíblica, le han llegado a llamar como esos nombres que acabamos de mencionar. Tierra Santa, Monte de los Olivos, Monte Sion, las murallas de Jericó. ¿No? Así, esos nombres se escuchan. Ellos dicen, venga hermanito a la casa de Dios, o venga a la casa de la casa, o se hacen llamar aposentos, altos, bajos, medios, lo que sea. ¿Entienden lo que digo, hermano? Y todo esto es solamente ignorancia bíblica. Ahora vamos a empezar a aclarar. Escuche, por favor, escuche. La casa de Dios no tiene que estar en el Parque Riosinho de La Paz, Bolivia. Tiene que estar en su lugar, allá en Israel, su capital, Jerusalén, sobre el monte Moria, porque eso la Biblia dice. ¿Ya? Por favor. Y la puerta del cielo también está en Jerusalén, porque Jacob, cuando estaba escapando de su hermano Esaú, en un sueño vio que ángeles descendían y subían, y él dijo, esto es un lugar sagrado, puerta del cielo. Jacob no estaba en el Parque Riosinho. ¿Captan lo que digo, hermano? Vean ahí la casa de Dios, pero vean también el dueño de la casa de Dios, y vean el hijo de la casa de Dios, del dueño del hijo de la casa de Dios, y vean ahora del hermanito que ofrenda en la casa de Dios. ¿Cómo es su casa? Ni techo, ni puerta, ni ventana tiene. Qué pena. Otros hacen llamar aposentos, y Jesús lo dijo claro, muy claro lo dijo. Cuando digan, Cristo está en el desierto, Cristo está en el aposento, ¿qué dice? Vamos a leer, Mateo 24. Vamos a leer, leeremos, hermanos. Mateo 24, verso 23 al 26. Mire lo que dice ahí, fuerte y claro, lea. ¿Qué dice? Escrito está, entonces, si algunos dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Escuche esto, ¿qué dice? Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto. Un ratito. Si os dijeren, ¿en dónde? Está en el desierto, bajo Milluni. Ah, Carretera Viohacha. Ah, ¿qué hay que hacer? ¿Qué dice Cristo que debemos hacer? Lea. No salgáis. Repitan fuerte. Más fuerte, que se escuche hasta Milluni. No salgáis, en otras palabras, no vayáis, no visitéis. Ucha. ¿Qué más? O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Ah, por ahí me dice, está en el aposento bajo. Está en el aposento alto. No lo creáis. ¿Están captando lo que dice la Biblia, hermanos? No me estoy inventando yo. Si alguien les dice, hermano, Dios está sanando en Cristo a los cojos en el desierto, agüita bendita ya estamos tomando. Ah, no vayáis, no vayáis, no vayas, dice Cristo. Y todo eso, ¿sabes cuándo nos ha dicho Cristo? Antes de que estos falsos vengan. Por eso el verso siguiente dice, ya os lo he dicho antes que estos falsos vengan, Dios ya nos había advertido. ¿Qué cosa hay que hacer? No ir, no creer. Si a pesar de la advertencia del Señor vas a esos lugares donde hacen show del milagro, venden el milagro, tú estás desobedeciendo al Señor. Porque el Señor dice, no vayáis, no lo creáis. Algunos todavía van. ¿Y qué están haciendo? Están desobedeciendo a Cristo. ¿Qué ha dicho Cristo? No vayáis, no lo creáis. ¿Por qué van todavía? ¿Qué ha pasado? ¿Qué mal te ha hecho Cristo para que tú vayas a los falsos? ¿Acaso no es suficiente cuando Él te dice, yo soy la verdad?
Es una tristeza. Hay mucha gente que mira el programa, pero todavía sigue asistiendo a esos lugares. Hay mucha gente que sabe, escucha la Biblia, la palabra de Dios, pero todavía se resiste y sigue yendo a esos lugares. En resumen, están desobedeciendo a Cristo. Están desobedeciendo al Señor. Y la Biblia dice que toda desobediencia necesita castigo. Así que hermanos, despierten, abran los ojos. Es muy claro el Señor: no vayáis, no visitéis, no salgáis, no lo creáis, no lo crean. Se te ha explicado y vas, ya no eres víctima. ¿Qué eres? Cómplice de la banda de Toto. Ahí está más claro. Solo dejarás de ser víctima si lees la Biblia y aceptas la corrección. Pero si a pesar de eso vas, ya eres cómplice. Cómplice eres. Ahora aquí va la pregunta, mire, mientras busca Marcos 2:17. De nuevo, mientras busca Marcos 2:17. Mucha gente de estos falsos predicadores dicen que tienen don de sanidad para hacer milagros, hacen gala de ese don para hacer milagros. Hey, ahora sí, mira acá adelante un ratito, mira. Si tienen don de sanidad, sus campañas de milagros deberían ser en los hospitales, en terapia intensiva. Que nadie dice amén. ¿Cómo es, hermano? Sí, hermano, claro. Oye, vos que tienes don de sanidad, andás a terapia intensiva. Anda a los hospitales. Hay que se vea tu don. Tanto no presumes que el Espíritu de mí, hasta se hacen pasar, el Espíritu del Señor está sobre mí. Así hablan, ¿no ve? Con esa voz espiritual, religiosa. Andás pero al hospital. El hospital no cierra sus puertas. Un verdadero que dice don de sanidad tengo, no se haría ningún problema en ir al hospital y hacer su campaña de milagros. ¿Sí o no? ¿Por qué no van? ¿Por qué no van a ver? Más bien al revés hacen. Usted que está enfermo, en su cama postrado, usted que no tiene medicina ni dinero para ir a la farmacia, venga. A los enfermos Dios está llamando, venga. Sin embargo, la Biblia dice al revés: Cristo iba donde los enfermos, Cristo no llamaba a los enfermos. ¿Están captando? Ay, oye, es al revés, ¿no? Al enfermo lo llaman, pero Cristo iba donde el enfermo. Por eso, amiguitos que tienen don de sanidad, vayan al hospital, vayan. Hagan a ver ahí su show. Ese es el punto, ¿no ve? Marcos 2:17. Cristo ha venido, eso quiere decir que ha ido donde los enfermos. Cristo no hacía campañas. A ver, Pedro, vas a hacer un letrero, vas a pegar en las puertas de Jerusalén, de Galilea, de Samaria y de Nazaret, diciendo que estoy gran campaña de milagros, traiga su enfermo a Jesús y él sanará 2 por 1 gratis, así. No, no había eso. Mire lo que dice Marcos 2:17, lea por favor qué dice. Escrito está: al oír esto Jesús les dijo: los sanos no tienen necesidad de médico, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Ajá, ahí está. Cristo no llamaba a los enfermos. Yo he venido para los pecadores, yo he venido a los enfermos. Él iba. ¿Por qué hoy al revés antibíblicamente actúan? Si dicen tener don de sanidad, ucha, los He-Man se creen, ¿no ve? Yo tengo el poder, así ellos hablan, ¿no ve? Oye, He-Man evangélico, si tienes poder, anda a un velorio y resucita a un muerto, a ver. Claro. Jesús fue a donde Lázaro y le devolvió la vida, ¿sí o no? Sí. ¿Por qué no van al velorio? ¿Por qué no reviven a los muertos? Vayan al cementerio. Todo esto lo que estoy diciendo, por lógica se deduce que de verdad están haciendo lucro al nombre de Dios. Eso nomás es. Y para maquillar hacen un show.
Y ese maquillaje consiste en llanto, los milagros. Al entrevistado le hacen llorar, todo. Cuando una persona llora y tú le estás mirando, difícilmente vas a poder razonar, porque con el llanto están anulando tu raciocinio. Si quitas ese maquillaje, de fondo vas a ver lo que realmente es la olla de grillos. Es triste esta condición. Por eso, un maestro falso de la Biblia hará lucro del Evangelio. ¿Y eso qué es? Un impío. Pero a los piadosos, Dios sabe librarlos, dice. ¿Cuántos amén? ¿Pueden alabar a Cristo? Gloria a Dios, hermanos. Segunda Pedro 2, verso 9. Volvemos a leer. Entramos a la segunda parte del texto. ¿Qué dice? Por favor, lea. Escrito está, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Sabe el Señor librar a los suyos. Esto también tiene una proyección escatológica. ¿Qué quiere decir escatológica? La escatología es la materia que estudia los últimos acontecimientos en profecía. Entonces, cuando Pedro dice, sabe librar el Señor de la tentación a los piadosos, tiene una proyección escatológica. ¿A qué me refiero? Para los detractores del arrebatamiento pretribulacional, los cuales creen que la iglesia pasará por la gran tribulación, los juicios de Dios, la última 70ª semana de Daniel, ellos se llaman detractores de la postura, el arrebatamiento pretribulacional. Detractor quiere decir calumniador, difamador. Los que dicen que la iglesia va a entrar al periodo de juicio y con la segunda venida el arrebatamiento es un solo evento, a ellos se les llama detractores del arrebatamiento pretribulacional. Nosotros creemos en un arrebatamiento eso quiere decir antes tribulacional, antes del periodo de tribulación. Pero los detractores son post-tribulacionistas. Post quiere decir después de la tribulación. Ellos esperan a Cristo. Nosotros tenemos la promesa de ser librados antes de los juicios de Dios. Por eso Pedro dice, ¿y qué responde Pedro a ellos? Pedro les responde diciendo, Dios sabe cómo liberar a los suyos. El texto bíblico es muy claro. Dios no solo libra de las tentaciones diarias que el cristiano pasa, después de la justificación, en el proceso de santificación hacia la glorificación, sino que también nos liberará de los juicios que sobrevendrán a la tierra dentro de muy poco tiempo. Quiero leérselo 2 Pedro 2:9 en la versión Biblia Jerusalén 1998. Fíjense lo que dice así, escrito está. Es porque el Señor sabe librar de la prueba a los piadosos y guardar a los impíos para castigarles en el día del juicio. ¿Está claro? ¿De qué sabe librar el Señor? De la prueba. ¿De qué, hermanos? De la prueba. Ahora leamos Apocalipsis 3:10. ¿Qué cosa va a venir sobre el mundo entero? Apocalipsis 3, verso 10. ¿Lo encontraron? Leemos, por favor, ¿qué dice? Escrito está, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. Cristo a la iglesia fiel de Filadelfia le dice, por cuanto has guardado mi palabra, yo, el Señor dice en primera persona, te garantizo, te prometo, te doy mi firma, mi palabra, mi garantía, te guardaré de la prueba. ¿Y qué decía el anterior texto? El Señor sabe librar al piadoso de la prueba. Y Apocalipsis 3:10, ¿qué dice? La prueba que ha de venir sobre el mundo entero. ¿Para qué es esa prueba? Para probar a los que moran sobre la tierra. Dentro de muy poco, este mundo va a entrar a un horno de juicio, donde Dios con sus juicios va a refinar el corazón de la humanidad para que se arrepienta y pida perdón a Dios. Pero aún así el Apocalipsis dice, no se van a arrepentir. Cuán duro es el corazón del ser humano.
Apocalipsis dice, una hora de prueba, de la cual seremos librados, no en medio, no al final, sino antes. Por eso Pedro, al igual que Juan, ahorita lo que acabamos de leer, dicen que Dios rescatará, librará a su iglesia de los juicios que se desatarán sobre los moradores de la tierra. No debe olvidarse que Apocalipsis, siendo un libro futurístico y simbólico, habla de 21 juicios que se derramarán sobre este mundo entero, los cuales son, ¿recuerdan los 21 juicios? 7 sellos, 7 trompetas y 7 copas, 3 por 7, 21 juicios. Sobre la tierra dentro de muy poco se acercan los juicios de Dios. Dentro de muy poco. El pecado está tocando la cima, el clímax ha llegado ya. Dios tiene que intervenir judicialmente. Judicialmente va a intervenir. Con 21 juicios que habla Apocalipsis. Permítame un poquito describir. Los primeros 7 juicios de los 21 se conoce como 7 sellos. Y estos 7 sellos son juicios sobre la tierra. Los primeros 4 de los 7 sellos son una serie de conjunto de juicios. No se puede interpretar el primer sello sin tomar en cuenta el segundo, el tercero y el cuarto. Los 4 primeros son un conjunto de juicios. Primer sello, sale un caballo blanco con su jinete. ¿Quién es el jinete? El hombre de pecado, el anticristo, el cuerno pequeño, el hombre sin ley, así es en el original textualmente. Él sale en el primer sello, en el caballo blanco. El blanco es apariencia de piedad, falsa pureza, ¿no ve? Segundo sello, sale un caballo bermejo. El color, la Reina Valera dice color rojo, algunas versiones han traducido color fuego, puros. Ese color alude a las explosiones atómicas que va a haber en el futuro. Juan no conocía término bomba atómica, misil, no conocía, pero con las palabras que él conocía, describe lo que hoy vemos las armas se usan en la guerra. Juan está apuntando en el caballo rojo a eso en el segundo sello. El jinete que monta el caballo rojo lleva una espada, no larga, una espada pequeña, y esa espada simboliza todas las armas que hoy existe para entrar en guerra. Hay muchos países que tienen bombas nucleares, muchos. Ahora las guerras ya no se pelean como antes con espadas, arcos y flechas. El jinete del caballo blanco lleva un arma, un arco pero sin flechas, apariencia de paz. Y el segundo lleva un arma, una espada. Una arma, ¿para qué? El texto dice en Apocalipsis 6, versos 3 y 4, para que se matasen unos a otros. ¿Dónde sucede eso? En una guerra. Ahí se va a cumplir lo que dice la Biblia. Se levantará nación contra nación. Ahorita no se ha visto eso. Ahorita están peleando naciones contra naciones. Hay otras naciones que no han entrado a la guerra, otros se ponen neutro, pero en ese caballo rojo todos van a tomar un bando. ¿Eres de los atacados o eres de los que atacan? No hay más. Va a ser terrible el segundo sello. El tercer sello es un caballo negro. El jinete que monta lleva una balanza. Esa balanza simboliza la escasez de alimentos y del agua. Y el color negro representa ahí hambruna sobre la tierra. Y mucha gente por causa del hambre morirá. El agua será motivo de guerra. El petróleo se va a acabar y las futuras guerras son por el oro blanco. El oro blanco es el agua. Es increíble eso. El cuarto sello, caballo amarillo. El jinete que lo monta se llama muerte y detrás le acompaña el infierno. El infierno recoge almas, el jinete cuerpos físicos, muerte. Y dice ahí que va a haber 4 tipos de castigos, con plaga, mortandad, fieras de la tierra y espada en el caballo amarillo. Mira, 4 en 1. Nosotros conocemos 15 charani, 3 en 1, ahí va a ser 4 en 1, imagínense eso. Terrible. Y ahí me gusta algo aclarar. Lo que estamos viendo hoy, el problema del Zika, ese bichito que pica y está causando estragos en muchos países, miles ya han sido contagiados de eso. La Biblia habla y dice epidemias. Caballo amarillo es con mortandad. Otra versión dice epidemias.
Con epidemias la población será castigada. Esas epidemias, virus, bacterias, no tendrán control médico, se saldrán más allá del control y diezmará a mucha población, a mucha población. De los 7 sellos, los primeros, esos 4 son. Los 3 restantes son un poco más terribles. El 5.º sello es la persecución en el tiempo de tribulación a los que crean en el Evangelio. Como hoy actualmente vemos que Dios nos deja ver un chispazo, un atisbo de eso en el futuro, como ISIS está decapitando en Medio Oriente a muchos cristianos, ¿sí o no? Es increíble, hermano. Los agarran de la cabeza y comienzan a gritar en árabe y dicen, Alá es el único Dios verdadero, y comienzan a degollarlos. No importa si la sangre sale como una chorrera, como una manguera, no, ya su conciencia de estos hombres ha sido totalmente muerto. Y la cuestión es liquidar a los cristianos. Ha declarado la guerra a los de la cruz. Eso es a los del Señor Jesús. El 5.º sello se recrudecerá. Se recrudecerá. Esto será peor. Y hoy Dios nos deja ver un poquito. Lo que Dios nos está diciendo, esto es mi ira, que dentro de poco castigaré, no solo en una parte, por todas partes. Ese es el 5.º sello. 6.º sello. El sol se oscurece. ¿Y acaso los científicos no dicen que la Tierra va a pasar días de oscuridad? El Sol tiene manchas solares que están mostrando que muy pronto va a entrar en turbulencia, en perturbación. ¿Sabías tú que el Sol está compuesto por 2 gases? ¿Cuáles son? El helio y el hidrógeno. ¿Y sabes Sol en griego qué quiere decir? Helio. Helio. El Sol se pondrá negro como tela de silicio. Y la luna se volverá sangre, como en sangre. ¿Y acaso no ha pasado este 2015 y 2016 las 4 lunas sangrientas, sí o no? Y todas han caído en fiestas judías. ¿Qué más en el 6.º sello? Las estrellas del cielo caerán, como un árbol de higo deja caer sus higos. Lluvia de meteoros sobre la faz de la tierra. Las grandes capitales de las ciudades serán impactadas por una lluvia de meteoritos. Toda ciudad, capital central, recibirá sus meteoritos. 6.º sello. En el 6.º sello la capa de ozono se desvanece, totalmente como un pergamino se enrolla. Y los poderosos, capitanes, reyes, dicen, ha llegado el día de la ira del Señor. ¿Quién podrá sostenerse en pie? Ellos mismos van a reconocer que Dios está juzgando. 7.º sello. Con el 7.º sello es un puente. Se abre y se da lugar al toque de la primera trompeta. ¿Y cuántas trompetas se van a tocar? 7. ¿No le parece poco hasta ahí? ¿Y con lo que viene? ¿Y con lo que viene? Por eso la Biblia dice, por las cosas que sobrevendrán, una cosa vendrá y sobre eso otra cosa va a sobrevenir. 7 sellos, va a sobrevenir 7 trompetas. 7 trompetas, va a sobrevenir 7 copas. Por eso dice, sobrevendrán. ¿Captan esa palabra? Sobrevendrán. De las 7 trompetas, las primeras 4 son juicios. En el toque de la primera, segunda y tercera trompeta, hermanos, se hace juicio sobre todo árbol verde, sobre toda hierba verde. Granizo mezclado con fuego del cielo desciende a la superficie terrestre y quema toda la hierba verde. Terrible. El agua dulce será contaminado por una estrella llamado ajenjo. Como una montaña ardiendo en fuego será precipitada al mar. ¿Qué cosa es eso? Impacto de un asteroide. El impacto de esa piedra del cielo al agua en el mar levantará olas de hasta 30, 50 metros. Hermano, ¿quién podrá escapar eso en ese tiempo? Por eso en Apocalipsis 8, los últimos 3 toques, un águila volando en medio del cielo dice, ¡ay, ay de los moradores de la tierra! Por los otros 3 toques que los otros 3 ángeles están por sonar. Mira, los 7 sellos, las 4 toques de trompeta y todavía sobrevienen otro más. Es terrible. En la 4ª trompeta, cuando se toca, fue herida la tercera parte del sol, la luna y las estrellas, para que no dieran luz. Esto quiere decir
que más horas de oscuridad y pocas horas de luz. No va a amanecer a las 7 de la mañana, 6 de la mañana. Va a amanecer a las 10, 11 de la mañana y a las 3 de la tarde se va a anochecer. Terrible. Quinta trompeta. Del pozo del abismo son soltados demonios que están ahí adentro amarrados bajo la tierra, que se llaman, muchos estudiosos lo han llamado intraterrestres, ya no es extraterrestres, intra, de adentro van a salir a atormentar a los hombres. ¿Por cuántos meses? 5 meses. Y en esos 5 meses la muerte huirá y el hombre buscará matarse, pero no encontrará la muerte. Futuro terrible. Gracias a Dios que Pedro dice, Dios sabe librar a los piadosos del juicio. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Terrible. Terriblemente, hermano. Sexta trompeta y séptima trompeta sobrevienen a la tierra. Más juicio sobre el juicio desparramado, derramado. Sexta trompeta se toca y se libera a los 4 demonios que están atados en el gran río Éufrates. ¿Por qué en ese lugar tanta guerra existe? Porque están esos 4 demonios amarrados. Imagínense si están amarrados lo que hacen. ¿Y qué harán cuando estén desamarrados, sueltos? Porque a una tercera parte de la humanidad, Apocalipsis dice, que va a liquidar. Séptima trompeta, se da lugar a la primera copa. Con la séptima trompeta se anuncia, los reinos de la tierra han venido a ser de Cristo. Se comienza a hablar de que Cristo está volviendo para reinar 1000 años, su reino se acerca y todas las naciones son de Cristo. Y se derrama primera copa, segunda copa, tercera copa. Alguien debe estar diciendo, basta, 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 ya, basta, basta. Es terrible la tribulación, muy terrible, muy terrible. Por eso debemos dar gracias a Dios que en la palabra está escrito, seremos librados del juicio. No solo del juicio eterno, que es el lago de fuego que arde con azufre, sino de los juicios de la tribulación. Porque Cristo en la cruz pagó completo por los juicios de la tribulación y por el lago de fuego. Por eso no nos ha puesto para ira, sino para alcanzar salvación. 1 Tesalonicenses 5:9. Por eso, hermano, hermana, debemos decir, ven Señor Jesús, te esperamos, te aguardamos, porque tus juicios se aproximan, y aferrarme en la palabra y decir, confío en ti Señor, porque tú sabes librar a los que son piadosos del juicio. Pero a los malos, a los injustos, ahora vamos a ver qué va a pasar. Pero antes, alabemos al Señor porque Él está viniendo por su iglesia, hermanos. Ya volvemos con En Defensa de la Fe. La Congregación Estudio Bíblico Parucía, el día domingo, tiene reunión general. A partir de las 9 de la mañana, estamos congregados en un tiempo donde doblamos rodillas, oramos, pedimos al Señor y presentamos nuestras necesidades. Los días domingo, 9 en punto, empieza nuestra reunión. Después de esto estamos siguiendo con un tiempo de alabanzas, himnos y cánticos espirituales a la gloria del Señor. Posteriormente, estamos entrando a estudiar las Escrituras y luego de esto estamos finalizando con una oración para terminar nuestra reunión general. Si usted no tiene dónde congregarse, usted que está hace varios días, meses sin congregarse, le invitamos nosotros, le esperamos en la comunidad de Estudio Bíblico Parucía para que usted aprenda más de la palabra de Dios, haga vida congregacional. Recuerde que la palabra nos dice que no debemos dejar de reunirnos. Cuanto más vemos que el día se acerca, el día del arrebatamiento, cuando Cristo venga a recoger su iglesia, cuando veamos tanto más que se acerca este día, debemos juntarnos, reunirnos para aprender de la exposición de la palabra de Dios. Todos los domingos estamos reunidos a partir de las 9 de la mañana. Lo aguardamos, usted que está con hambre y sed de aprender la palabra del Señor. Continuamos con En Defensa de la Fe. Segunda Pedro 2, verso 9. Dios no solo se ocupa de los piadosos, de los justos, sino también se ocupa de los injustos. Mire lo que dice 2 Pedro 2:9, lea. Por favor, lea, ¿qué dice? Escrito está,
Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos Y escuche esto, ahora esta parte vamos a tratar. Atención. y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Ajá. Dios se ocupa de ambos, de los justos y los injustos. ¿Quiénes son los justos? Los que por la fe en Cristo hemos sido declarados inocentes. La primera etapa de la salvación se llama justificación. Todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Todos son culpables, pero por la fe en Cristo Dios nos perdona nuestras culpas y por la fe somos declarados inocentes. A eso se llama justificados o justificación. Dios conoce a los justos y a los injustos. Y a los injustos Dios dice los tiene reservados, guardados. ¿Para qué? Para el juicio. Para el juicio. Esto es terrible, hermano. Dios conoce la diferencia entre los justos, es decir, los que han sido declarados justos por la fe en Cristo, y los llamados injustos que no lo son. ¿Quiénes son estos injustos? Son los que no recibieron perdón de pecados, sino que aún en la misma iglesia vemos que hay injustos, personas que no han nacido de nuevo. ¿Ah? Dios a la iglesia prometió ser librado de los juicios venideros. Por eso es que hay una promesa del arrebatamiento pretribulacional, de que la iglesia será librada de la hora de la prueba. Pero luego Dios se ocupará de los injustos. Y texto dice, los tiene guardaditos, paquetaditos, para pasar el juicio. Como oro, el joyero pone en la hornaza, este mundo entrará a los juicios de Dios. El hombre solo aprende a las malas. Cuando el terremoto le golpea, cuando el tsunami le golpea, cuando el tornado, el huracán destroza su casa, recién aprende y se acuerda de Dios. Dios usará sus juicios para llamar el corazón del hombre al arrepentimiento. Algunos harán caso, pero otros no, se endurecerán más peor. Proverbios 11:8, lea, ¿qué dice? Escrito está, el justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en el lugar suyo. Ahí está. Tan nítido el texto. Subraye por favor ese texto en su Biblia. El justo es librado. ¿De qué? De la tribulación. Y en su lugar, ¿quién entra? El impío, mas el impío entra en su lugar. Lo mismo que Pedro dice. Dios a los piadosos sabe librar de la tentación, del juicio, pero a los justos los mete a la tribulación. Y Proverbios 11:8, ¿qué dice? El justo es librado de la tribulación, mas el impío entra en lugar suyo. Amén, hermanos. Tan nítido este texto. La Biblia de estudio John MacArthur en la página 1810 sobre 2 Pedro 2 verso 9 comenta lo siguiente. Cuando dice Dios sabe librar a los piadosos de la tentación, esa palabra tentación explica de la siguiente manera. La palabra griega que se traduce tentación puede significar un ataque con la intención de destruir. Ahí están los textos, Marcos 8:11, Lucas 4:12, 22:28, Hechos 20:29 y Apocalipsis 3:10. Y se refiere, ¿a qué se refiere tentación? Al juicio divino severo. Ahora escuche esto, el patrón del plan de Dios es rescatar a los piadosos antes de que su juicio caiga sobre los malos. ¿Hasta ahí hemos aprendido? ¿Sí o no? Sí. Ahora escuche esto. Reservar a los injustos. Los malos se conservan como prisioneros que aguardan la sentencia que los enviará a su prisión eterna. El juicio final sobre los malos se conoce como el juicio ante el trono blanco, Apocalipsis 20:11 al 15, en el cual todos los impíos de todos los tiempos serán levantados de los muertos, juzgados de forma, escuche, irrevocable y arrojados en el lago de fuego. Terrible. Consigue esta Biblia de estudio, le va a ayudar mucho. ¿No? Consigue esta Biblia de estudio John MacArthur. Ahora Dios no solo se ocupa de los justos, sino también de los injustos. Por eso Pedro dice, y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Todos aquellos que no han recibido el perdón de pecados, todos los que no se rindieron a Cristo, reconociéndolo como el único Salvador,
estos están reservados para ser castigados en el día del juicio final. No solo en el juicio final, sino aún antes, en el periodo de la tribulación, el tiempo de prueba, el cual comenzará después del arrebatamiento con la aparición del hombre de pecado. La verdad de que Dios reserva a los injustos e impíos para el juicio es una verdad bíblica que ya estaba en el Antiguo Testamento. Job 21, verso 30. Pero aquí quiero que se lea en la versión Biblia de las Américas. Esta versión traduce acertadamente. Las demás versiones no tanto, se alejan un poco, pero Biblia de las Américas, Job 21, verso 30, fíjense cómo traduce. Atento, por favor, lea qué dice. Escrito está, porque el impío es preservado para el día de la destrucción. Ellos serán conducidos en el día de la ira. Ahí está. Lo mismo que en 2 Pedro 2.9 se repite en Job, ¿sí o no? Pero en la versión Biblia de las Américas. Porque el impío es preservado ¿para dónde? ¿Para dónde es guardado? ¿Para qué? Para el día de la destrucción y serán conducidos al día de la ira. Esta versión traduce bien. La versión Reina Valera un poquito no. Para ir finalizando, escuche esto. Todo aquel que no ha recibido perdón de pecados, la salvación por gracia, y que se resiste al Evangelio de Cristo, se resiste a Dios, se resiste a la palabra de Dios, estos están listos para el día del juicio. Cuando tú me dices, no me hables de Jesús, no quiero saber de la iglesia de hermanada, tú estás diciendo, yo me quedo en este grupo. ¿De cuál? De los que van a entrar al juicio, porque la Biblia dice, los injustos son reservados para el juicio. Por eso Romanos 3:10 dice, no hay ni un justo, no hay quien haga lo bueno, ni siquiera uno. Todo ese grupo está reservado para el juicio. ¿Entienden lo que digo, hermanos? ¿Cómo es posible entonces Dios que mande al juicio? No, nada de eso. Lo único que las personas están mostrando al rechazar a Dios es que están deseando el juicio. Todo aquel que dice, no me hables de Jesús, no quiero saber de Jesús, porque Jesús es vida. ¿Qué está diciendo? Déjame en la muerte. Jesús es luz. No quiero saber de Jesús. ¿Qué estás diciendo? Déjame estar en tinieblas. Jesús es verdad. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Cuando alguien dice, no me hables de tu Jesús, entonces tú estás diciendo, yo quiero la mentira. ¿Y quién es el padre de la mentira? Satanás. Ahora te das cuenta la importancia de creer en Dios, en su Hijo, en su palabra, en el Evangelio. Cuando tú dices, no quiero Dios, Dios es luz, ¿qué cosa quieres? Tinieblas. No quiero verdad, Dios es verdad, ¿qué quieres? ¿Mentira? No hay más, no hay dónde escaparse, hermano. No hay dónde perderse. San Juan 3:19 al 20 dice, y esta es la condenación que vino al mundo. ¿Cuál? A ver, vamos a escuchar, San Juan 3:19 al 20. Lea. Escrito está, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. Ajá. Los hombres amaron más, ¿qué cosa? La luz. ¿Sí? No. Amaron más las tinieblas. Ni siquiera el texto, por lo menos dijera el texto, desearon las tinieblas más que la luz. El texto dice, amaron más las tinieblas que la luz. Cuando nosotros le decimos, oye, ven al Señor, basta de vivir así, el Señor te está llamando a su salvación, y vos dices, no, nunca me vas a poder convencer. Católico, melancólico, diabólico y nacido, así voy a morir. Vos estás diciendo, yo amo las tinieblas, me gustan las tinieblas, me gusta la oscuridad, me gusta la mentira. Eso, pero dice el texto o no, yo estoy exagerando. Amaron más las tinieblas. Amaron, y más está con acento, amaron más las tinieblas. Luego, ¿qué dice? Sigue escuchando. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Y escuche esto. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz. Mucha gente, ¿por qué no quiere venir a Cristo? Ven a Cristo, vamos a estudiar la Biblia. No, gracias. ¿Qué cosa quieres? Quiere pues pecado. No hay más respuesta. Todo aquel
que hace lo malo no va a venir a la luz. No va a venir. ¿Por qué tu vecino, tu amigo de trabajo, de taller, no quiere venir a Cristo al Evangelio? Porque le gusta pues el pecado. Debe estar estafando, debe estar mintiendo. No va a querer venir. Hay que decirle nomás de frente: ¿sabes por qué no quieres venir? Yo sé. ¿Acaso? Sí. ¿Por qué? Porque te gusta lo malo. Debes estar mirando novelas, música mundana, escuchando. Vienes a Cristo, Cristo te va a cortar todo eso. Entonces, como te gusta lo malo, no vas a venir a la luz. ¿Captan lo que digo, hermanos? Había un hermano que me dijo lo siguiente. En su trabajo le habían dicho: oye, vos no tomas, no fumas, nada. ¿Seguro eres cristiano? Sí. Entonces, no sé si te ha pasado esto en el trabajo. A muchos le dicen: ucha, qué bien que tenemos un cristiano en el trabajo. Qué bueno, te animamos que sigas yendo. Buen camino es. Y si es buen camino, ¿por qué no vienes? ¿Por qué no vienes si es buen camino? ¿No vas a venir a la luz? Porque te gustan las tinieblas. Te gusta hacer lo malo. Amas las tinieblas. Por eso la condición, humildemente, digo condición, para ser salvados de la ira de Dios, es reconocer que soy pecador, soy malo, soy injusto, y decir: sálvame, Señor, de las tinieblas, llévame a tu luz admirable. ¿Está claro, hermanos? ¿Dios sabe librar a los suyos de juicio? Sí, y a los que no son suyos, reservados para juicio. Todo aquel que niega a Cristo, lo único que está diciendo: no quiero ser salvado del juicio, quiero el juicio. Solo Dios puede tocar el corazón y cambiar a una persona. La fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Que Dios los bendiga. Hasta una siguiente emisión. Este ha sido una nueva programación del programa En Defensa de la Fe. Que Dios los bendiga. Venga Cristo. Como cristiano, ¿a quién tienes que agradar? A Dios. ¿Y cómo vas a agradar? Conociendo su voluntad a través de su palabra escrita. ¿Cuál es esa? La Biblia. Dios te quiere dar una casa que te lo va a pagar si debes en el banco. Hermanos, el tiempo que estamos viviendo es muy peligroso. Predicador que no advierte al pueblo del peligro, tal vez Cristo no lo llamó. La Biblia nos manda a contender por la fe. En Defensa de la Fe.